Hola, buenos días. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Colosenses. Me llamo Joel, soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile, y este es nuestro tiempo de estudio bíblico. Estamos en un estudio del libro de Colosenses y estamos viendo el tema central de este libro, que es Cristo preeminente en todo. Él debería ser el primero, el preeminente en nuestras vidas, como ya lo vimos. Debería ser preeminente en la salvación. También vimos eso hace unas semanas atrás. Y ahora estamos viendo que Él es preeminente en su creación. Entonces, quiero que busquen conmigo Colosenses capítulo 1. Ya estudiamos la salutación de Pablo. Estudiamos cómo él está orando por esta congregación que estaba llena de hermanos que él no había conocido aún, porque no había estado con ellos, pero por medio de otros que había ganado el apóstol Pablo, se había fundado esta iglesia, y entonces él sentía un vínculo con ellos y les está animando en el Señor por medio de esta carta. Colosenses es muy similar a Efesios en los temas que trata, y vemos algo principal o especial, quizás en el versículo 18 del capítulo 1, que resume el tema central de este libro, que Cristo es preeminente en todo. Dice el versículo 18, y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia es la frase clave en la cual nos estamos basando en este estudio. Así que les quería recordar lo que ya habíamos visto, porque todo el contexto es importante para entender lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a leer los versículos 15 al 17 para ver el tema central de hoy, cómo se aplica este tema central a lo que vamos a estudiar hoy. Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está hablando claramente de Jesucristo y que Él es Dios. Ahora, hay algunos que no creen que Él es Dios. Creen que este versículo o estos versículos hablan de que Cristo fue creado, porque habla de que Él es el primogénito. ¿Cómo puede uno ser primogénito y a la vez ser Dios eterno, que nunca tuvo un comienzo o nunca tendrá un fin? ¿Qué significa eso? Y para algunos es un tropiezo, porque se quedan en solo una definición de la palabra primogénito. Todas las palabras que ocupamos nosotros en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, para comunicarnos a nosotros, sea en español, sea en inglés o el francés de mis antepasados, o el alemán de mis antepasados, todos esos idiomas tienen palabras que se ocupan en más de una forma y tienen quizás un significado primordial o principal, y después tienen uno secundario y a veces más de una aplicación o un uso. Entonces tenemos el significado de primogénito, que es el primero en nacer en una familia, y la mayoría de la gente se queda en eso. Entonces dicen que Cristo tuvo que haber nacido aún antes de haber nacido en un cuerpo humano de su madre María. Tuvo que haber nacido, tuvo que haber sido creado por Dios en un tiempo pasado. La Biblia no enseña eso, es más, enseña lo opuesto, y es por eso tan importante que estudiemos el contexto cuando se ocupa una palabra que quizás trae algo de confusión. El segundo significado, al ver el contexto, tiene mucho más sentido cuando estamos viendo lo que dice de Jesucristo, porque en el uso común de ese tiempo, esta palabra primogénito, tanto en el griego como también en el Antiguo Testamento, en el hebreo o el arameo,
Se ocupaba esta palabra también para denominar a uno de los hijos como el primero en importancia o primero en rango o en autoridad en una familia, a quien el padre le iba a ceder la autoridad y que iba a ser el principal de recibir la herencia. De acuerdo a la ley del Antiguo Testamento y en muchos lugares hasta el día de hoy, el primogénito, el que nace primero, recibe una doble herencia. Pero si él no es digno, entonces también se puede designar a otro como primogénito o principal que recibe ese reconocimiento y que recibe, como lo hizo José, que nació primero, sí, de su madre, pero que era ya casi el penúltimo de todos sus hermanos, pero él era el reconocido como heredor de todo. Entonces tenemos ese concepto que se ve en toda la Biblia, de que uno no tiene que haber nacido físicamente para poder ser primogénito, que significa ser primero en importancia o rango o en autoridad. Vemos un ejemplo de eso en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Dice lo siguiente, cuando está hablando de nosotros como creyentes, que nos hemos acercado, dice versículo 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando aquí nos llama a nosotros, que somos parte de la congregación de los justos, que todos somos primogénitos, no puede estar hablando de que somos primeros en nacer. Claramente el uso de la palabra aquí es que somos nosotros importantes para Dios, que tenemos un rango o cierta autoridad por haber recibido una herencia en Cristo Jesús. Así que esta palabra primogénito tenía más de un uso. Para no caer en el error de los testigos de Jehová, que dicen que Cristo fue creado por Dios, que simplemente es una creación, que no es Dios, tenemos que entrar en un estudio del contexto y el significado de las palabras en ese contexto. La Biblia claramente dice en Colosenses que Él es Dios. Volvemos a Colosenses, capítulo 1, y vemos el contexto más cercano. En el versículo 15 nos dice, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios, dice la Biblia, excepto que hemos visto a Jesucristo. Y Jesucristo vino y tomó forma humana para mostrarnos quién es Dios. Ese fue parte de su misión, de destapar el misterio, podríamos decirlo así, para que nosotros conociéramos cómo es Dios. No en una forma visible, pero lo viéramos en acción y supiéramos qué es el amor de Dios, cómo Él se entrega por nosotros, qué es la gracia, la misericordia de Dios y también el juicio, la soberanía de Dios, el poder de Dios. Todo eso lo demostró el Señor Jesucristo en su vida. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, representan perfectamente quién es Dios. Para hacer eso, Él tiene que ser Dios. Ese es el significado de esa palabra imagen, que es Dios mismo representado en una forma visible. Hebreos capítulo 1 habla justamente de eso. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces tenemos nosotros aquí a Jesucristo, describe
lo describe a él no solamente como el resplandor de su gloria, que esté reflejando la gloria de Dios, como lo podemos hacer nosotros en una forma imperfecta. Jesús lo hace en una forma perfecta. ¿Por qué? Porque es la imagen misma de su sustancia. O sea, aquí claramente declara que Jesucristo es Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Jesucristo demostrado en su vida, y también nosotros ahora al predicarlo a él en el evangelio, nosotros lo podemos representar como la imagen misma de Dios. Él es Dios en carne. Filipenses capítulo 2. Esta enseñanza la tenemos en toda la Biblia. Entonces no es simplemente en el contexto inmediato, pero el contexto de toda la Biblia habla de que Jesucristo es Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 6. 5, para tener el contexto, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, la misma sustancia, él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, aquí vemos que está hablando claramente que Jesucristo es Dios en sustancia, en gloria, en todos sus atributos. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 14. Juan, capítulo 14 y versículo 8. Uno de sus discípulos, Felipe, le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Él dice: tienes que entender que si me has visto a mí, has visto al Padre. Y él en otro pasaje claramente dice: el Padre y yo uno somos. Somos uno en esencia, en sustancia, porque los dos somos Dios. Es más, los religiosos de su tiempo entendieron que él se hacía igual a Dios porque lo querían apedrear. Así que no tiene sentido que Jesús estuviera en peligro de vida por haber declarado ser Dios y a la vez no ser Dios. Jesucristo no miente, nunca ha mentido, es imposible que Dios mienta. Entonces, cuando Él se declara siendo Dios, y los apóstoles dicen que nosotros vimos su gloria, la gloria del Padre, Él está demostrando ser Dios en carne. Juan capítulo 1 y versículo 14 tiene otra palabra similar que también hace que la gente tropiece un poco. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dicen: ya, pero unigénito significa que Él es de los mismos genes, pero también que es el único que ha nacido de Dios. Pero esa es la forma en que nosotros lo vemos como seres humanos, porque es la forma en que la aplicamos nosotros a nuestros cuerpos mortales, a nuestro cuerpo físico. Nuestros hijos nacen de nosotros y tienen nuestros genes. Pero aplicado a Dios, esta palabra tiene otro significado que también se usaba en tiempos bíblicos. El unigénito no tiene que ser uno que literalmente nació de otro, no tiene que haber sido creado, sino que simplemente refleja los mismos genes o el mismo ser del Padre. Entonces tenemos a Dios Padre, tenemos al Dios Hijo, son iguales en sustancia, en esencia. El heredero principal de una familia en ese tiempo también se llamaba el unigénito o el representante del Padre.
no necesariamente tiene que haber sido uno que nació. Y lo vemos en Hebreos capítulo 11. Volvemos al libro de Hebreos. Capítulo 11, aquí hay un ejemplo del uso de esta palabra en el mismo idioma, el griego, capítulo 11 y versículo 17. Hablando de Abraham, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y uno dice, a ver, paremos ahí. Nosotros sabemos que Abraham tuvo otro hijo. Tuvo un hijo llamado Ismael. Y después de Isaac tuvo más hijos. Entonces, ¿cómo es posible que aquí Isaac sea el unigénito? No significa el único en nacer. No, también se ocupaba esta palabra para hablar de que era el favorito o el principal o el heredero de todo o el que demostraba realmente ser el de la promesa. Entonces, eso también describe a Jesucristo. Dice que ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, él era el hijo de la promesa. ¿Cómo lo es el Señor Jesucristo para nosotros? Hijo de Dios, no en que Él es inferior a Dios, Él es de la misma sustancia, sino que Él es representante de Dios a nosotros, su creación. En los Salmos, Salmo 89, tenemos otro ejemplo ahora del Antiguo Testamento. Y les podría dar muchos otros ejemplos porque esta palabra se ocupaba de esta forma a menudo en la Biblia. En capítulo 89 de los Salmos, versículos 20 al 27. Dice lo siguiente, hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Claramente aquí está hablando no solamente de David, el rey que vivió en la antigüedad, el rey sobre Israel, pero está hablando también del hijo de David, o es una profecía de Jesucristo mismo. Pero aquí dice que lo pondrá, versículo 27, por primogénito. O sea, David sabemos que era el último en nacer, era el bebé de la familia, pero llegó a ser rey y llegó a ser el que dominó no solamente su familia, pero todo Israel. Así que el hijo de Isaí, el último, ni siquiera considerado, porque cuando se pasearon los hermanos delante de Samuel y estaban buscando al futuro rey, ni siquiera pensaron en llamar a David, que era el menor de la familia, era el menor en importancia y que estaba cuidando el rebaño lejos. Y Samuel dijo, no nos vamos a sentar a cenar esta cena especial en reconocimiento al futuro rey hasta que llames a David. Y cuando llegó David, ahí lo ungieron como rey. Y el menor llegó a ser el primogénito. Entonces, vemos aquí, o el unigénito y el primogénito, como se ocupa aquí en el Antiguo Testamento. Así que vemos como estas palabras tienen un segundo significado y no necesariamente quiere decir que Jesucristo fue creado o parte de la creación. Él siempre ha sido Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, también seguimos leyendo el resto del contexto en Colosenses. Volvemos a Colosenses, capítulo 1, y seguimos leyendo del 15 en adelante. No solamente dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, también dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes
de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La única forma que esto pueda ser verdad de Jesucristo es que Él sea Dios, tenga el poder de Dios para sustentar todas las cosas. Es más, aquí vemos tres cosas importantes que nos dice de Jesucristo para que entendamos que Él es Dios y superior a toda la creación. Él es primeramente el creador, el que creó todo. Segundo, Él es el propósito por el cual se creó todo. Él es el fin de la creación, que la creación lo alabe y lo adore. Y tercero, Él es el sustentador de la creación. Vamos a ver cada uno. Primeramente, en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y primeramente dice que hay cosas visibles. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, dice lo mismo y hay muchos otros pasajes que podríamos ver. Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, en el principio era el verbo. Y alguno dirá, bueno, ¿de quién está hablando? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces sabemos que el verbo aquí es Dios mismo, claramente lo dice. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si seguimos leyendo el resto del capítulo, claramente aquí el verbo es Jesucristo. Él estuvo en el principio con Dios, Él era Dios en el principio, y todo fue hecho por Él. Él es el creador. 1 Corintios, capítulo 8. Versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, Jesucristo aquí es el que ha iniciado la existencia de todas las cosas. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 y versículo 9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Vemos el contexto en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, Cristo es el mensaje central de lo que predicaba Pablo, y él dice, y que la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, Cristo, quien es Dios, creó todas las cosas. Hebreos capítulo 1. Volvemos a Hebreos 1 y versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo de Dios desde el comienzo ha sido Dios, nunca fue creado, sino que Él fue parte de la creación. O sea, Él fue el creador de todo lo que existe. Ahora, no solamente todo lo visible, sino también todo lo invisible, dice Colosenses 1 y versículo 16. Y nos da 4 categorías, podríamos decir, de cosas invisibles. Habla de tronos, habla de dominios, habla de principados y habla de potestades. Quizás tengamos un tiempo de entrar en los detalles de cada uno de estos, pero sabemos que cuando la Biblia habla de tronos, tanto el trono de Dios como el trono de Satanás, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 2, habla del trono de Satanás, está hablando de autoridades, está hablando de la autoridad de seres, en este caso, invisibles. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13.
hablando a una iglesia, Jesús dice, del 12 en adelante vamos a leer, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, Satanás tiene un lugar de donde él trabaja aquí en la tierra, y en este tiempo de la historia era en este lugar cerca a Pérgamo, y Cristo mismo está diciendo, Satanás tiene su trono ahí, o sea, su capital, de donde extiende su influencia sobre todo el mundo. Entonces, Cristo creó todo, incluyendo a los ángeles que después se rebelaron contra Dios y llegaron a seguir a Satanás, que era un ángel bueno cuando fue creado. Entonces, Cristo mismo es responsable de toda la creación, tanto lo visible como lo invisible. Tenemos dominios, principados y potestades. Esto todo describe también el mundo invisible de los ángeles y de los demonios. Lo vemos en Efesios capítulo 1, lo vemos en Efesios capítulo 6, lo vemos también en Colosenses capítulo 2. Volvemos al libro de Colosenses. Capítulo 2 y versículo 15. Hablando aquí de la muerte de Jesucristo, cuando Él murió por nosotros y clavó sobre la cruz los decretos que eran contrarios a nosotros, o sea, toda la lista de nuestros pecados, dice versículo 14, dice, y despojando a los principales, en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Contra quién triunfó Jesucristo? Sobre todas las fuerzas de las maldades en regiones celestiales, o sea, Satanás y sus ángeles. Y aquí los describe como principados y potestades. Así que todo lo que ha existido y lo que va a existir y lo que existe en este momento en el universo, sea visible o invisible, fue creado por Jesucristo. Entonces Él no solamente es el creador, Dios eterno, pero vemos también que Él es el propósito por el cual fueron creadas todas las cosas. En Colosenses, dando la vuelta a una hoja, Colosenses capítulo 1, volvemos al capítulo 1 y versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, ¿cuál es el propósito de la creación? Que Dios, y específicamente Jesucristo, sea glorificado en su creación. Sabemos que Salmos 19 y versículo 1 dice que la creación representa la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1 dice que no tienen excusa los que dicen no conocer a Dios o no seguir a Dios, porque la creación misma habla de su poder, de su deidad, de que Él existe. Entonces, la creación misma está ahí para glorificar a Dios. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 y versículo 36 dice lo siguiente. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios mismo y específicamente de Jesucristo. Entonces todo ha sido creado por Él, pero Él es también la meta o el resultado o realmente el propósito por el cual fueron creadas todas las cosas. Todo apunta a Jesucristo. Para demostrar su poder y su deidad, Él creó todas las cosas. Él quiere disfrutar de su creación. No solamente quiere disfrutar de una relación con nosotros, los seres humanos creados en su imagen, pero la Biblia dice que Él va a volver a crear un cielo nuevo y una tierra nueva a futuro para que nosotros disfrutemos
de su presencia en un lugar perfecto, que fue el deseo original de Dios al crear el Edén con Adán y Eva. Colosenses capítulo 1 y versículo 17, volvemos ahí y vemos que no solamente es el creador, no solamente es el propósito por el cual fueron creadas todas las cosas, pero también en Colosenses 1, 17 vemos que Él es el sustentador de toda la creación. Y Él, hablando de Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si no fuera por Jesucristo, dejarías de existir. Las estrellas, el sol, la tierra, todo el universo dejaría de existir. Él lo mantiene por su poder. En Él todas las cosas subsisten. Einstein, un gran científico, pasó una gran parte de su vida buscando una ecuación que podría unir todas las fuerzas del universo, el electromagnetismo y las fuerzas atómicas y subatómicas y todo eso. Él quería encontrar una ecuación que podría explicar cómo funciona el universo y cómo se mantiene el orden de este universo. Y quizás lo que le faltó era simplemente ir a la palabra de Dios y a este pasaje que dice que en Cristo Jesús se mantienen todas las cosas en el orden, y la razón por la cual nosotros podemos seguir con vida en esta tierra es que Cristo mismo mantiene el orden del universo. Si cambiara el rumbo de la tierra al girar alrededor del sol, si cambiara por unos pocos grados, o nos quemaríamos o estaríamos congelados. Si cambiara aún la distancia de la luna de la tierra por unos pocos grados, estaríamos o inundados o tendríamos terribles problemas en esta tierra, porque necesitamos tanto de la luna como del sol. Tenemos que mantenernos en este rumbo si vamos a estar vivos sobre esta tierra, y todo eso lo mantiene Jesucristo. Volvemos a un pasaje que ya hemos visto más de una vez, Hebreos capítulo 1, y aquí versículo 3. Dice: el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Cristo mismo mantiene todo en su orden y sustenta todo lo que Él ha creado. Él creó todo con el poder de su palabra. Él dijo: sea la luz, y la luz llegó a existir. O sea la tierra, y la tierra se fundó solo con el hablar de Dios. Ese es el poder que tiene el Señor Jesucristo. Así que alguno dirá: ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Todo esto de quién es Dios. Bueno, primeramente, ahora tienes una respuesta para los que vienen y dicen: no, Cristo no es Dios mismo. Si Cristo no es Dios, entonces no tuvo que morir por tus pecados. No tiene significado que Él haya muerto por ti. Tenía que ser Dios en carne para poder ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto. Entonces, eso es clave. Tenemos que tener a Jesucristo como Dios. La Biblia lo enseña. Él es Dios, sigue siendo Dios aún ahora mismo. Y cuando la Biblia habla de que Él es Hijo, ocupa una palabra para que nosotros podamos entender cuál es la relación en la familia de Dios. Tenemos a Dios, nuestro Padre Celestial, a quien nosotros nos dirigimos en oración. Lo hacemos por medio de los méritos de Jesucristo, porque Él murió en la cruz por nosotros. Por eso oramos en el nombre de Cristo, porque Él, al morir por nosotros, abrió una entrada amplia para nosotros poder llegar al trono de gracia, y en lugar de nosotros encontrar juicio al entrar a la presencia de Dios, podemos nosotros hallar misericordia y gracia en Cristo Jesús, por haber creído en Él. Y oramos no solamente en el nombre de Cristo, pero con la ayuda y el poder y la intercesión del Espíritu Santo. Entonces, Dios Trino está obrando en nosotros para hacer posible esta relación con Dios invisible, pero que ahora se ha demostrado en una forma visible en Jesucristo. Y en este momento, Jesucristo, el Creador, también el propósito por el cual se crearon todas las cosas, para que algún día Él sea exaltado en su creación. Él es el que sustenta el universo con su poder. Si Él sustenta, si Él sostiene
todo el universo con su poder, no podrá sostenerte a ti. No te puede sustentar todo lo necesario. Si Cristo recibe la gloria y recibirá la gloria en su creación, como creador, no debes glorificarlo tú a Él en tu vida. Esa es la aplicación de este pasaje. Que Él no solamente merece el reconocimiento como el creador, pero merece que yo viva reconociéndolo a Él como el sustentador de todas las cosas, como el sustentador de mi vida y como el creador del universo que merece el reconocimiento en mi vida. Espero que esto haya sido de beneficio, de ayuda, que hayan aprendido algo y seguimos en este estudio en las semanas que vienen, ya pronto terminando el capítulo 1 de Colosenses. Dios les bendiga.